Bienvenidos a todos que se están sumando a este ciclo Impacto Cannabis 2024, un ciclo que se viene ya realizando hace varios años y como hemos denominado, Impacto Cannabis, con la idea de fortalecer el ecosistema de negocios en el sector canábico de Uruguay. En el día de hoy estaremos haciendo un consultorio legal sobre el marco regulatorio general y las verticales específicas. Este taller, si se quiere, está organizado por la HK, la Cámara Alemana, el Gobierno Departamental de Canelones, ANDE y tiene el apoyo de Uruguay 21, Fundación Da Vinci y Ferrer Abogados. Bueno, y en el marco de este programa de fomento a la cultura emprendedora, quiero darle la bienvenida a Agustín. Agustín, gracias por estar acá. Muchas gracias, Bruno. Bueno, buen día para todos. Bueno, Agustín, a mí me gusta arrancar con las presentaciones y para entrar en calor, en vez de presentarte yo, que ya nos conocemos hace varios años, preferiría que le cuentes vos al público un poco tu formación, tu experiencia en clave de qué hace lógica que estés acá como invitado y para que entiendan un poco en qué podés ayudar, porque eso es una voz autorizada. Gracias, Bruno. Bueno, yo soy Agustín Marquesano, soy abogado, asociado senior del Estudio Ferrer. Hace 10 años que formo parte del Estudio Ferrer, asesorando empresas de diversos rubros, pero sobre todo del sector salud, de la industria farmacéutica, del sector agro y, por supuesto, de la industria del cannabis, asesorando a las empresas, ayudándolas en todas las etapas que hacen a la instalación y puesta a punto y desarrollo de los diferentes proyectos en Uruguay. Clarísimo, Agustín, súper interesante la experiencia y vamos a ver si le sacamos un poco de jugo. Para un poco los que nos acompañan, explicar la dinámica de hoy, vamos a recorrer un poco marcos regulatorios, locales, regionales, globales y luego de un poco un ida y vuelta, vamos a pasar a una segunda instancia donde la idea es poder contestar dudas, que algunos de los que nos acompañan por el Zoom nos cuenten de su emprendimiento y hacer una especie de, hemos llamado clínica jurídica para un poco evaluar o ayudar a quienes lo necesitan. Pero eso va a ser en la segunda instancia. Por ahora, Agustín, me gustaría un poco para romper el hielo, empezar a hablar un poco de lo que es la perspectiva general, de lo que es el marco regulatorio del cannabis en Uruguay. A ver, han pasado más de 10 años desde su regulación. ¿Cómo describirías esta evolución en estos 10 años? Bien, sí, tal como vos decís, desde la ley madre del cannabis, la 19.172, han pasado más de 10 años. La regulación ha ido evolucionando, se ha ido modificando y acompasando en alguna medida a las necesidades del sector y a las nuevas oportunidades de negocio que han ido apareciendo a lo largo de estos años. Por supuesto que queda aún desde mi punto de vista por trabajar, por ajustar, por acompasar y por abrir de alguna forma la regulación a otros sectores o a otras ramas de actividad dentro de la industria del cannabis. Pero para que todos sepan, me parece capaz que interesante hacer un breve resumen, un overview de lo que es la regulación de cannabis. Como les decía, tenemos una ley madre del año 2013, que es la 19.172, y desde el 2014 hasta el año 2023 se han ido aprobando y modificando decretos reglamentarios de esa ley, que lo que han ido haciendo es bajando a tierra las diferentes regulaciones relativas a cada una de las actividades que pueden desarrollar las empresas en Uruguay eh, con cannabis, ¿no? Es decir, tenemos un primer decreto reglamentario que hace referencia a lo que es el mercado del cannabis recreativo, recreacional, que básicamente está dado en tres vertientes: el acceso a los consumidores a través de las farmacias, que en definitiva quien produce y vende es el Estado a través de terceras empresas, pero es el Estado. En segundo lugar, los clubes de membresía. Y por último, el autocultivo, ¿no? Quienes tienen permiso para
autocultivar para consumo propio. Por otro lado, tenemos un marco regulatorio sobre la industria del cannabis medicinal. Esto es la producción de materia prima, de productos terminados o semielaborados con fines medicinales, ya sea para seres humanos o ya sea con fines veterinarios, para animales. Y por último, un sector de actividad que refiere al cannabis para fines industriales, es decir, no médicos, no medicinales. Que esto está limitado, a diferencia del otro caso, a lo que es el cannabis, únicamente el cannabis no psicoactivo, aquel que tiene menos de 1% de THC. Esto es para fines, por ejemplo, producción de algunos alimentos, granos, aceite vegetal, industria textil, automotriz, de la construcción. Creo que en este último sector es donde hay oportunidades para seguir creciendo y desarrollando la regulación en vista que los emprendedores y las empresas puedan tener más oportunidades de negocio. O sea, Agustín, ahí me detengo un segundo para hacerle doble clic. Nos comentás un poco de esta regulación que ha incluido a las farmacias para el acceso al consumo producido por el Estado, una hipótesis de autocultivo, una hipótesis de clubes canábicos, hay licencias para fines medicinales y veterinarios, es decir, humano y animal, y esa nueva puerta que vos comentás, que me gustaría luego que amplíes, no te quiero cortar en esta evolución que está siendo muy interesante, pero todo un sector industrial que sería el que abre también unas nuevas oportunidades. ¿Es así un poco? Exactamente, exactamente. Ahí creo que desde mi punto de vista donde está la posibilidad que tenemos de ajustar un poco más la regulación o generar un marco que permita un mayor número de actividades. ¿A qué me refiero con esto? Y tomando experiencia de otros países. Uruguay no tiene o tiene muy limitada la posibilidad de producción de alimentos saborizados con cannabis o elaborados a base de cannabis. Básicamente se reduce a lo que es el grano, la proteína o harina de cáñamo y el aceite vegetal, aceite comestible vegetal, pero no otra amplia gama de productos alimenticios y bebidas que vemos en otras partes del mundo, por ejemplo, en Alemania, en Suiza o en algunos otros países de Europa que no han sido tan pioneros en la regulación del cannabis. Por ejemplo, cervezas, por ejemplo, bebidas saborizadas con cannabis, alfajores, comidas dulces, golosinas, u otros alimentos que comúnmente consumimos, alimentos procesados, que tienen componentes de cannabis. En Uruguay, al día de hoy, no tenemos una regulación que permita la producción de ese tipo de productos alimenticios o bebidas. Entiendo que es un tema que lo han estado analizando a nivel de las autoridades, del Ministerio de Ganadería, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, del Ministerio de Salud Pública, pero aún no se ha llegado a un consenso acerca de avanzar en este sentido, con una regulación que permita este tipo de actividad. Y una aclaración, Bruno, y a la audiencia, ¿por qué hablamos de la necesidad de una regulación? Bueno, porque el cannabis es considerado a nivel internacional, y también lo es en Uruguay, como una sustancia controlada, es un estupefaciente en términos generales. Por lo tanto, toda actividad que no esté regulada expresamente, que no esté permitida expresamente por la normativa, está de regla prohibida. Es un poco lo contrario a lo que pasa en otros rubros de actividad en los cuales rige el principio de libertad, es decir, todo lo que no está prohibido está permitido. Acá la regla se invierte, aquello que no esté expresamente permitido y regulado está vedado, está prohibido. Entonces necesitamos una regulación que vaya abriendo de alguna forma estos nichos, estas oportunidades para que las empresas puedan empezar a desarrollarse y a encaminar sus actividades en esos nuevos lados y con esos nuevos horizontes. Y ahí, Agustín, vos corregime, pero me pierdo un poco porque la visión que el público en general tenemos, doña María, don José, piensan que Uruguay fue pionero en la regulación del cannabis. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se perdió una ola? ¿Perdimos ese momento inicial que de alguna manera Uruguay estaba de moda? ¿Qué te parece que ha pasado ahí, que ha influido? Porque por lo que me decís
como no rige el principio de libertad, se necesita un regulador que continuamente apoye estos desarrollos. ¿Qué está pasando ahí? Contame un poco cómo la ves vos desde tu visión. Uruguay fue pionero, es cierto, es un hecho. Uruguay fue pionero en la regulación del cannabis, porque si bien la regulación del cannabis o la ley de cannabis se pensó inicialmente como una regulación enfocada en el cannabis recreativo, como un mecanismo, un camino de combate al narcotráfico, a un sector del narcotráfico, o para de alguna forma mitigar o derribar un mercado ilegal del cannabis. También se abrió la puerta de la regulación, y eso es lo que se fue regulando con decretos reglamentarios, los diferentes sectores de actividad, no solo lo recreativo, sino también lo medicinal, lo industrial. Pero es cierto que si bien fuimos pioneros, en algún momento, por allá por el año 2008, 2019, las empresas empezaron a encontrarse con ciertas trabas regulatorias, justamente por este mecanismo que explicaba de que tiene que estar expresamente regulado, reglamentada las actividades para poder llevarlas a cabo, que la regulación de ese momento no era lo suficientemente abarcativa, lo suficientemente clara, como para desarrollar algunas actividades. Pongo simplemente un ejemplo en el marco de la industria del cannabis medicinal. Permitía, por ejemplo, producir y vender productos semi-elaborados o elaborados, básicamente medicamentos terminados, pero no la producción y venta y exportación de materia prima con fines medicinales. Esto fue algo que en el año 2020, entre 21 y 22 se ajustó, se aprobó un nuevo decreto ampliando el elenco de actividades y productos en el marco del cannabis medicinal. O sea, en conclusión a tu pregunta, Bruno, fuimos pioneros, pero en un momento estuvimos estancados, quedados, razón que llevó a que muchas empresas se vieran la necesidad de no poder avanzar con las actividades y cerrar actividades. Sin embargo, en 2021 ahí se intentó, de parte de las autoridades, poner un foco nuevo a este sector. Se vio que había una oportunidad de negocio y de crecimiento para el país en general, y se puso foco. Lo que sucedió en paralelo fue que los países de la región también fueron aprobando regulaciones y permitiendo y creando un marco regulatorio del cannabis, lo que nos hizo perder en alguna medida una ventaja competitiva que teníamos. Hay una ventaja que teníamos en relación a nuestros vecinos en la región. Pero yo creo de todas formas, no soy pesimista, tengo cierto optimismo de que todavía tenemos la oportunidad de poner foco en esto y darle realmente y sacarle jugo a esta posibilidad que nos da nuestro país de emprender en Uruguay y desarrollar la industria Y, del cannabis. y Agustín, vos hablás de la región, y a mí un poco a veces trato de ser positivo por naturaleza, cuando se dice, bueno, nos pasó la ola, bueno, si Uruguay fue pionero, hay que darnos hay que darse un espaldarazo a eso. Ahora, también hay que ver la región, uno ve capaz que países como Colombia que plantan una semillita y cultivan lo que no se cultiva en todo Uruguay. Y entonces, vamos al lado del regulatorio. ¿Cómo ves la experiencia regional? ¿Hay algo significativamente diferente que hayan hecho otros países? Vos hablabas mucho de que no rige el principio de libertad. ¿Otros países han tomado un modelo diferente al uruguayo o han tomado el uruguayo? Porque uno imaginaría que cuando alguien sale a imitar, ve lo que ya se hizo en países como el Uruguay y copiará lo bueno. ¿Ha sido así o no tanto en la región? Ha habido de todo. Hay países que han tomado el modelo uruguayo, hay otros países, por ejemplo Brasil, que ha ido más lento y con más cautela, pero al día de hoy ya ha avanzado bastante. Fruto de que esto a nivel de los gobiernos o a nivel de la política genera algunas veces algunas diferencias o sentimientos encontrados y cuesta generar los consensos a nivel político, Brasil fue por un camino de aprobar o permitir ciertas actividades, por ejemplo, pero otras no, o poner exigencias regulatorias y de calidad más grandes que hacían difícil que algunos pequeños productores puedan comenzar
el negocio en Brasil. Eso nos ayudaba a Uruguay, por ejemplo, porque Uruguay tenía esa ventaja de que no tenía esas trabas o la regulación era mucho más abierta, por lo menos cuando se fue ampliando. Lo cierto es que Brasil ha ido avanzando también, pero Brasil es un mercado interesante, por ejemplo, para el Uruguay, para la exportación de Uruguay hacia Brasil. Lo sigue siendo, tanto en lo que es el cannabis medicinal como en lo que es el cannabis industrial. Después Colombia también ha tenido una regulación media parecida al Uruguay. Ecuador también. También Ecuador ha sido un mercado en el cual se ha permitido desde Uruguay la exportación de flores de cannabis no psicoactivo con fines no médicos. Es decir, creo que tenemos que buscar también en la región la forma de interactuar y que nos complementemos de alguna forma en aquellos lugares en los cuales una regulación permite una actividad y otra no, para que de alguna forma permita ese complemento y ese trabajo armónico, esa sinergia en los diferentes países de la región. Bien, y Agustín, un poco con la mirada más que regional y global, porque al final esto es un tema global. Uno a veces mira a Canadá, mira a Suiza. eh, si te pregunto a vos, que seguramente tenés bastante hecho el screening regulatorio, ¿cuál es el modelo de regulación o qué te gustaría ver en Uruguay o qué te parece que podría caminar de lecciones aprendidas en otros países? ¿Qué modelo internacional dirías? ¿Es la panacea o es el modelo a copiar? Bueno, yo creo que el modelo que podría seguirse, a ver, yo creo que como modelo de regulación, en lo que es la claridad de la regulación, el orden de la regulación, Uruguay está bien. Lo que sí creo, como decía antes, deberíamos enfocarnos en algunas experiencias que han tenido otros países, sobre todo países de Europa, por ejemplo, como Suiza, como Alemania, que han permitido algunas actividades o la producción de algunos productos específicos que creo que podrían ser interesantes para la producción en el mercado uruguayo. Para el mercado interno, pero sobre todo también para la exportación, que ahí creo que puede estar el diferencial. Como decía antes, el caso de alimentos y bebidas con cannabis, o también, por ejemplo, la producción de flores con fines no médicos que puedan ser exportadas para ser fumadas, pero no psicoactivas o con un objetivo recreativo, sino, por ejemplo, como sustituto del tabaco, que ha tenido una experiencia buena en Suiza y Alemania, como tratamiento para dejar de fumar cigarro de tabaco, que creo que son espacios en los cuales al Uruguay le ha costado más y le está costando más dar ciertos pasos. Creo que ahí tenemos ejemplos que han sido exitosos y en los cuales Uruguay debería apoyarse porque hay evidencia de que han sido favorables, ¿no? Y ahí, Agustín, hay que modificar la regulación o con lo que tenemos estamos en condiciones. Sí, habría que modificar, pero no necesita que sea modificada a nivel del Parlamento, que sería el trámite más engorroso, más complejo. Simplemente entiendo que con un decreto reglamentario dictado por el Poder Ejecutivo sería suficiente. Es decir, implica una regulación expresa, pero no es demasiado complejo ni lleva demasiado tiempo. Creo Bien. que es más voluntad que otra cosa. Bueno, sí, vos hablas de voluntad, obviamente que cada gobierno le agrega una política, una impronta, o un camino a seguir, pero eh, parecería ser que en el mercado global, que es más agnóstico si se quiere, Uruguay ha perdido cierta competitividad. Me gusta esto que decís, que ves oportunidades y metiéndonos un poco en las oportunidades, quizás de la experiencia que tenemos en Fundación Da Vinci y en la HK con emprendedores, como le llamo yo, pequeños, medianos, más de a pie, quizás han encontrado algunas dificultades en esta regulación. Toda industria que tiene barreras a la entrada es compleja. Entonces, me gustaría ahí un poco profundizar en cómo ves ese contrapunto, ¿no? Porque uno se quedó con esa idea de que venían empresas quizás de Canadá o de Estados Unidos, sacaban licencias porque podían y avanzaban, mientras que otros pequeños productores no estaban en esas condiciones. Digo, haciendo un poco, te tomo temas que se han dicho en la fundación por emprendedores, de alguna manera que era difícil, por ejemplo, conseguir cómo secar el material orgánico y resulta que había
algunas plantas que tenían algunas empresas más grandes, que era difícil conseguir tecnología, por esto que decís vos, de que como está prohibido en otros países, o te importás la tecnología o es muy difícil decir mando esto a otro país para que lo estudien, porque no rige el principio de libertad. Entonces, como para tratar de componer este ecosistema que por lo menos lo que nos ha pasado en fundaciones, que la gente que se acerca es siempre con problemas, trabas y hay que ayudarlas un poco a navegar. ¿Cómo lo ves vos esto, que es un poco el comentario del Vox Populi que se repite de muchos pequeños y medianos productores? ¿Ves que están dadas las facilidades? Se ha hablado mucho de diferentes reguladores dentro del propio Estado uruguayo y todo eso impacta en la industria, ¿no? En una industria que se ve continuamente impactada por la regulación. ¿Te parece que están así o te parece que a nivel global ha sido la misma condición para todos y es un problema general y no particular del Uruguay? A ver, la regulación la regulación y las autoridades, y en realidad todo el sector, ha ido teniendo un proceso, creo yo, de maduración natural. ¿Ah? Por supuesto, al principio fue mucho más complejo, porque al no haber tantas experiencias internacionales previas y el Uruguay ser pionero, se tiró al agua con, valga la redundancia, con poca experiencia y aprendiendo sobre la marcha. Creo que todos los actores involucrados, las autoridades, las empresas, los que somos asesores, etcétera, aprendiendo todos juntos sobre la marcha y buscando los mejores caminos para poder, de alguna forma, encontrar el rumbo, el mejor rumbo para el desarrollo del sector. Por supuesto que en paralelo fuimos perdiendo de alguna forma esa condición de pioneros, naturalmente, porque como hablamos, otros países de la región fueron aprobando sus, sus regulaciones. ¿Qué fue lo que pasó en el medio? Y que entiendo que es un poco lo que vos planteas, Bruno, y lo que han planteado en la fundación diferentes emprendedores, fueron las complejidades con las que se pueden haber encontrado a lo largo de todos estos 10 años, algunas derivadas de cuestiones estrictamente de la regulación o falta de regulación, que creo que en alguna medida se fue acomodando, no del todo, como he dicho, creo que queda por hacer, y otro también ciertas trabas burocráticas o desacuerdos entre las diferentes autoridades involucradas en el sector. A ver, para ser claro, las autoridades que están involucradas en las autorizaciones, en el otorgamiento de licencias y de permisos para desarrollar actividades de cannabis, con cannabis son el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, que fue creado por la ley de cannabis, ¿eh? El Ministerio de Salud Pública, que se le otorgaron competencias en materia de habilitaciones de empresas y registro de productos medicinales para humanos. El Ministerio de Ganadería, que autoriza el desarrollo del cannabis industrial, pero también los laboratorios veterinarios del Ministerio de Ganadería autorizan a los productos medicinales con fines veterinarios. También se introdujo en todo este mundo de autoridades el Instituto Nacional de Semillas para el registro y autorización de lo que son los cultivares de cannabis para la producción para la producción y plantación de cannabis, para luego la cosecha y la producción o de flores o de productos terminados en escala industrial. También la Secretaría Nacional del Control del Lavado de Activos, esto es un punto muy importante. La regulación establece que las empresas que quieren obtener alguna licencia, ya sea del IRCA, ya sea del Ministerio de Ganadería, tienen que básicamente para una actividad u otra se tiene que obtener una u otra, es decir, de esto es una cuestión que no se zafa, tienen que pasar por un proceso que implica demostrar, ¿no? Fue de alguna forma un aspecto regulatorio que introdujo la regulación para que haya mayores controles, dado que es un sector que podría llegar a tener ciertos nexos con actividades ilícitas, o en definitiva para controlar o prevenir de alguna forma actividades ilícitas, es un control de el origen de los fondos
que se invierten en los proyectos de cannabis y una identificación de los accionistas y beneficiarios finales. Es una identificación de las personas, ¿ah? Y de los antecedentes penales y judiciales que pudieran llegar a tener. Es decir, estos dos aspectos, desde mi punto de vista y en nuestra experiencia como asesores, han sido quizá donde se han visto algunos casos mayores trabas, no porque hubiera personas que estuvieran vinculadas con actividades ilícitas, no por eso, sino porque muchas veces se hacía difícil encontrar la forma de probar el origen de los fondos, ¿ah? O satisfacer las exigencias documentarias de las autoridades. Yo creo que en esto también se ha ido trabajando y se ha ido facilitando. Al principio la SENACLAF, la Secretaría Antilavado y el IRCA no tenían muy claro qué documentación pedir, hasta qué punto investigar, hasta qué punto requerir información. Yo creo que ahora han ido trabajando de alguna forma, llevó tiempo y también por el camino algunos fueron quedando, pero es cierto que creo que el día de hoy hay manuales más claros, hay instructivos más claros y están más claros los escenarios en los cuales hay que presentar la documentación, qué documentación hay que presentar, por supuesto con la facultad de la autoridad de pedir información adicional, pero creo que está un poco más claro este panorama, pero me parece que ha sido uno de los aspectos en los que se ha generado ciertas trabas. También hubo en algún momento, que entiendo hoy ya está solucionado, alguna diferencia entre las autoridades, una falta de acuerdo acerca de quién era competente en cada caso, qué autoridad era competente para licenciar a las empresas para determinada actividad, fruto de que la regulación tenía alguna falta de claridad que se fue solucionando a lo largo del tiempo. Pero, Bruno, si me dejas agregar algo más que me parece interesante, porque todo esto parece ser un baldazo de agua fría, Sí, y ya, a mí me dejaste, digo, me quedó claro que el Estado ha velado por la seguridad y por la calidad de los productos, pero bueno, nada, un baldazo de agua fría, ¿no? O sea, uno empatiza con el emprendedor que viene y le dice, tengo una buena idea de esta industria, pero no sé por dónde empezar. El espíritu empresarial emprendedor está mermado en este tema, ¿no? tal cual, tal cual. Por eso te decía, ver también cuál es un poco el lado positivo o cuál es la ventaja que tiene Uruguay. Porque si decimos, fuimos pioneros, pero dejamos de serlo, tuvimos dificultades, las pudimos salvar algunas a tiempo, pero de alguna forma con esa ventaja competitiva que ya no tenemos. Bueno, yo creo que más allá de la regulación del cannabis, que hoy me parece que está más madura que antes y que no podemos... A ver, yo creo que como decía al principio estamos a tiempo, pero no podemos dejar pasar la oportunidad. Si seguimos dejando pasar tiempo, realmente vamos a perder la oportunidad que tanto buscamos y que tanto quisimos obtener. ¿Cuál es de alguna forma para mí la ventaja que tiene Uruguay en relación a otros países de la región? Uruguay está visto, creo que en la región y en el mundo, como un país serio, un país con instituciones fuertes, con una democracia fuerte, con reglas claras, ¿ah? Más allá de la regulación del cannabis, en materia fiscal, en materia laboral, Uruguay tiene reglas caras. Quizá algunos me dirán, bueno, Uruguay puede ser un país con un mercado interno chico, es cierto, capaz que el foco está más de Uruguay en la exportación que en el mercado interno. Creo que también a nivel del mercado interno falta cierto conocimiento, a nivel de los médicos, por ejemplo, de los profesionales de la salud para la prescripción de productos medicinales con cannabis. Creo que es otro camino en el cual se tiene que ir trabajando más allá de la regulación y se ha estado haciendo. Pero, como decía Uruguay, creo que es un país que tiene reglas claras. Por antes decir Uruguay es un mercado interno chico, es un país caro para emprender en algunos puntos de vista. Eso es cierto, pero también hay oportunidades, hay ciertas ventajas, ciertos beneficios. Muchas empresas de cannabis se han instalado en las zonas francas. ¿Ah? Las zonas francas prevén un régimen fiscal diferenciado con exoneraciones fiscales. También existen posibilidades de beneficios fiscales a proyectos de inversión aprobados por la COMAP. Es decir, hay mecanismos que pueden servir a los efectos de abaratar costos e instalarse en un país que tiene una democracia plena, una de las mejores democracias del mundo. Estamos en el lugar 11 por encima de Alemania, en el último ranking de Economist, por ejemplo, para decirlo, de instituciones fuertes, con niveles de corrupción muy bajos. Entonces, creo que tenemos ciertas ventajas más allá
de la regulación del cannabis que pueden hacer atractivo a un emprendedor para instalarse y desarrollar su actividad en Uruguay. Agustín, vos hablabas de los médicos, que quiero volver a ese punto porque me lleva un tema, si se quiere, de sociología jurídica y de percepción pública. ¿Te parece que ha cambiado la visión en Uruguay desde que se implementó la regulación? O sea, desde esa cuestión de hace 10 años que uno veía en las colas en la farmacia, miradas de sospecha. ¿Cómo lo ves vos? No tanto si se quiere desde la visión de extranjeros que, como decís, capaz que encuentran en Uruguay reglas claras y demás, pero ¿cómo lo ves desde la percepción? Porque al final los reguladores son uruguayos que vienen con sus preconceptos, prejuicios y percepciones. ¿Qué has encontrado vos en ese punto? Ahí eso que decís es tal cual, es así. Creo que ha sido un sector que ha luchado y sigue luchando, creo que en menor medida, pero sigue haciendo con ciertos preconceptos, ciertos prejuicios o ciertos temores por parte de las autoridades y de la población en general. Es decir, no ha sido la ley de cannabis cuando se aprobó, no fue una ley que generó consenso a nivel popular. Ha tenido detractores, lo sigue teniendo en algunos actores políticos, no los que están no las autoridades que están encargadas hoy del sector cannabis. Yo creo que esas autoridades tienen una voluntad y un convencimiento de que hay que avanzar en el desarrollo de este sector, pero es cierto que hay algunos aspectos, y menciono uno, por ejemplo, lo que es, y se ha estado a través del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, de la Secretaría Nacional de Drogas, insistiendo con la regulación, por ejemplo, del turismo canábico, para que turistas que quieran venir a Uruguay puedan comprar cannabis en las farmacias para fumar con fines recreativos, que hoy en día es algo que no está permitido, que está solo limitado a los nacionales que estén registrados en el IRCA. Eso es algo que ha generado ciertas diferencias a nivel del sistema político. También, por supuesto, temores acerca de cuánto avanza Uruguay y cómo Uruguay es visto en el mundo, si avanza o libera demasiado la producción de determinados productos. Pero yo creo que con 10 años o 10 años después de que la ley se aprobó, y lo digo de conversar con colegas, pero también con amigos, con familiares, creo que en el global de la población los prejuicios han disminuido, o mejor dicho, se ha demostrado que esto no era tan terrible como al inicio se pensaba, ¿no? Que con controles, apostando a productos de calidad, haciendo las cosas de manera seria, de forma responsable, se puede desarrollar un sector sin ningún tipo de inconvenientes o de riesgos. ¿Ah? Quizá en algunos momentos Uruguay fue un poco temeroso y le costó asumir ciertos o dar ciertos pasos, asumir ciertos riesgos. Creo que de a poco, y esperemos que sea pronto para no perder las oportunidades, sigamos en ese camino de despojarnos de los prejuicios y ver que acá hay realmente una oportunidad de crecimiento para todo el país. Bien, sí, el tema de los prejuicios nos excede a todos y es parte de cómo conocemos. A mí siempre me ha resultado llamativo a veces con cómo se tolera el consumo de alcohol en el país y en algunos casos se fomenta y cuando hablas con médicos te dicen el cuerpo humano, el alcohol es veneno, no está preparado para absorberlo. Mientras que, por ejemplo, el cannabis tiene todo el cuerpo humano un circuito endocannabinoide que permite a sus receptores darle un buen uso en determinadas circunstancias y condiciones. Entonces, nada, a veces es raro ese contrapunto, sin duda que es un tema de preconceptos. Me quedé con lo de turismo, porque da la casualidad que estos días me comentaban un poco me invitaron a un lanzamiento de vinos sin alcohol y quien los trae al Uruguay me decía, tengo la mitad de la importación de Europa vendida a Brasil. Y un poco pienso en lo mismo, ¿no? Cannabis, turismo, Brasil. ¿Se ha explorado eso? ¿En qué estamos hoy a nivel de regulación o emprendimientos en el tema turismo? Porque lo tenemos acá al lado y de alguna manera los brasileños como que siempre se han mostrado bastante interesados en lo que se hacía en Uruguay a nivel de cannabis.
Sí, yo creo que ahí es un sector en el cual podría desarrollarse más, es decir, hay una voluntad por parte de las autoridades que están enfocadas en estos temas, en avanzar, pero eso requiere, sí, un tratamiento legislativo por parte del Parlamento, y ahí ha costado encontrar los consensos y la mayoría necesaria para aprobarlo, porque eso sí es un aspecto que no está previsto originalmente en la ley. Pero bueno, yo creo que tarde o temprano se va a lograr. Se ha ido insistiendo. También este año es un año electoral en Uruguay. Dudo que se avance o se innove demasiado en algunas cosas, pero quizá para el próximo periodo está presente la oportunidad de avanzar en ese sentido, de poder también, de alguna forma, que el Uruguay sea atractivo para turistas, también por esto, ¿no? No solo por esto, porque tenemos playas muy lindas, tenemos otros atractivos turísticos muy interesantes, pero creo que esto también puede ser un fomento para el Uruguay. Y que además que sean las farmacias, son lugares controlados, la producción es segura, creo que también eso es un activo importante para el Uruguay, de que los turistas que vengan van a consumir en condiciones de calidad y óptimas, ¿no? Y Bruno, tomo algo que me había quedado en el tintero respecto a lo que me habías preguntado antes. ¿Cómo los médicos ven todo esto? Ya me voy de Cannabis vuelta a lo que es el medicinal, ahí cannabis va. medicinal, ¿no? Exactamente. A ver, yo creo que ahí también ha habido muchos prejuicios, y prejuicios o falta de, muchas veces, de información. Los prejuicios son por falta, creo yo, muchas veces de información acerca de, como bien decías vos, las ventajas que puede tener el cannabis para el tratamiento de determinadas enfermedades, determinadas patologías. Yo ahí de alguna forma insto y motivo a las empresas que me ha tocado asesorar en que entren en contacto con los profesionales a través de sus visitadores médicos, que se organicen actividades para que los médicos conozcan de primera mano, ¿ah?, cuáles son las ventajas, cuáles son los estudios clínicos que se han hecho en torno al cannabis, en tratamiento de qué patologías hay mayor eficacia demostrada y cuáles otras no. Es cierto que al día de hoy los medicamentos de cannabis están autorizados por el Ministerio de Salud Pública solo para una de las patologías, que es la epilepsia refractaria, pero también se pueden dar usos bajo responsabilidad del médico prescriptor que receta para otros usos, de alguna forma ir probando. Creo que también eso se va haciendo en en la experiencia. Y Yo creo que Agustina, los médicos más jóvenes capaz que están más involucrados en esto, y los que ya tienen algunos años están más adheridos a tratamientos más tradicionales, pero creo que ahí creo que un sector en el cual los emprendedores, las empresas del rubro pueden tener una participación activa para también de alguna forma desarrollar su actividad, ¿no? ahora, visto de afuera es como bastante contraintuitivo, ¿no? Porque uno diría, con la visión que tiene el regulador estatal, seguramente lo medicinal, esto, con estudios de estabilidad y demás, sería donde más el Estado estaría de acuerdo y de alguna manera donde quizás es más complicado para el emprendedor canábico generar papers de calidad. Te cuento un poco nuestra experiencia con la HK, a veces cuando se han presentado, hacemos con la Fundación y con la HK Demo Day, donde pichean emprendedores canábicos y uno hablando a veces con posibles inversores, alguna de las cosas que hace ruido es toda esta referencia a la parte medicinal, ¿no? Como que no, es como habladurías, ¿viste? Como pócimas mágicas y claro, cuando lo analiza un poco ve que por todas estas dificultades, de que uno no puede mandar el estudio o el material para ser estudiado a otros países por las dificultades que eso supone, estamos capaz que 100 años atrás en temas de información. Y ahí a mí de la visión externa me hace ruido que el Estado, que cobra licencias, que te busca determinada estabilidad, ¿cómo no ha fomentado? O capaz que me decís que sí, pero uno como que no ve que a los médicos les lleguen paper y estudios realmente que generen determinada credibilidad. ¿Esto es tan así o es una percepción mía y de algunos emprendedores? ¿Falta algo por ahí, por el Estado?
Sí, 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 sin duda. Ahí es correcto lo que decís, Bruno. A ver, yo creo que como explicaba antes, algunos de los temores que han tenido las autoridades en todo este camino, creo que ha estado también en eso, sobre todo a nivel del Ministerio de Salud Pública, cierta cautela, o me permito decir, demasiada cautela en permitir la producción de algunos productos, de ampliar el elenco de indicaciones médicas de esos productos. Y por supuesto también, yo decía, motivo a las empresas de que lo hagan, pero también es cierto que es porque falta por parte del Estado una verdadera difusión de las ventajas del uso del cannabis. De mi punto de vista, el Ministerio de Salud Pública se ha limitado a, a autorizar y registrar sin demasiada difusión, sin generar demasiadas instancias de intercambio. Por supuesto que ha participado en instancias, pero generalmente en actividades, en congresos, en conferencias generadas por los propios productores, por los propios empresas que se dedican a la producción, no instancias que nacieron por parte del Ministerio de Salud Pública. Yo creo que con estos 10 años de experiencia, con varios productos medicinales registrados en el Ministerio de Salud Pública, creo que el Estado debería tener un rol más activo. En eso comparto contigo. A ver, Bien. es difícil, por otro lado, lo otro que me preguntabas, la posibilidad de que las empresas locales o instaladas acá generen papers o generen investigaciones. Eso es cierto, pero también pueden servirse para la difusión de investigaciones que han realizado terceros. Lo que es cierto es que si uno se pone a mirar las investigaciones que hay en torno al cannabis medicinal en el mundo, se encuentran con que grandes farmacéuticas han estado investigando en este rubro. Quizás no produciendo productos, pero sí investigando sobre los mismos principios activos que terminan teniendo los productos producidos en Uruguay o en otros países de la región o del mundo, y que también pueden servir a la hora de difundir y generar confianza en los profesionales de la salud para que se animen a dar el paso y avancen en la prescripción de los medicamentos. Por supuesto, bajo su responsabilidad en el sentido de haciendo o ejerciendo su profesión médica con la mayor responsabilidad, pero demostrándoles que no hay que temer, no hay eficiencia y eficacia probada en esos medicamentos y en esas determinadas patologías que pueden avalar su accionar, ¿no? Quizás capaz que es la característica también del Uruguay, la dinámica médico-farmacéuticos, porque por lo que me han comentado algunos emprendedores que han ingresado a Brasil, se encuentran como, capaz que por el tamaño, Brasil como que le entrega mucha confianza a las farmacias como ejes para determinadas cuestiones, o sea, la farmacéutica regional, local, tiene mucha incidencia en el consumo. Me parece que acá capaz que la dinámica tan centralista de Uruguay no puede entorpecer. Pero un poco para responder a la duda de los emprendedores, porque vos hablas de 10 años. Muchas veces el emprendedor, en lo que nosotros llamamos validación de idea de negocio, viene con una idea, pero temeroso si todavía hay una industria global que aguante, digamos, el desarrollo, como le dicen ellos. Porque de alguna manera uno lo ve y ve que en el 2019 hubo un declive muy fuerte, ¿no? Por factores del extranjero, pero las acciones de las empresas que se dedicaban a cannabis cayeron y como que no hubo un levantamiento total. Entonces, a veces te preguntan desde una perspectiva más económica, social, dicen, eh, hay posibilidades porque en un momento había excedente de producción y se reglamentó para poder exportarlo, pero seguramente el que tenía el excedente de producción, que no tenía ni dónde secarlo, ni mercado para exportarlo, capaz que decidió producir otra cosa. Vos que asesorás a, digamos, todo el ecosistema o a todas las partes, ¿cómo lo ves? ¿Todavía hay producción? O sea, ¿hay masa crítica? O de alguna manera se ha volcado más a lo alimentario, que capaz que con bajas cantidades o homeopáticas o formulaciones específicas muy pequeñas se puede hacer algo. Hoy, ¿cómo lo ves? ¿Todavía hay una oportunidad desde una perspectiva económica social? Yo creo que sí. Por supuesto que a medida que pasa el tiempo, las oportunidades quizás se van disminuyendo, pero yo creo que todavía sí.
El otro día conversando con una de las autoridades, yo le planteaba la posibilidad de que eso que se hizo en 2020, que comentabas tú, de permitir la venta o la exportación de determinada producción que estaba acumulada de muchos años, de 2017 al 2019, al 2020, pudiera venderse. Sí que hay empresas que todavía tienen producción acumulada, no del 2020 para acá, que no han podido colocarla. Yo le planteaba sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo autorizara esa venta. Me dijeron que era algo que estaba analizando, que podía existir la posibilidad de que fuera así. Espera, Agustín, También espera eso que se te hizo. corte. Sí. Espera, me pongo en modo Fantino, no me gusta interrumpir, pero en esta, Adelante, por favor. es muy contraintuitivo. O sea, me estás diciendo que el Estado estableció reglas, fomentó determinada producción bajo determinadas reglas de juego, que hay un excedente que no se coloca, que un mercado global que está dispuesto a comprar. ¿Cuál sería el justificativo por qué el Estado no quisiera que eso se exporte si no tenemos nada que hacer con él acá en estos momentos? Nada, para mí, visto de afuera, es divisas que nos van a ingresar. ¿Cuál es el problema ahí atrás? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Por qué no? ¿O por qué después y no ya? No, la justificación, la verdad que no es demasiado. No tiene demasiada explicación. Yo la verdad que me hago la misma pregunta que te haces tú, Bruno. Es decir, ¿por qué no avanzamos en esto? La explicación que dan al menos es que, bueno, que esa solución de esa producción que estuvo acumulada fue para solucionar una situación puntual, de una falta de regulación que en realidad ahora no hay, que en realidad lo que está pasando son dificultades para colocarlas en otros países. Es decir, que ellos están dispuestos a, si aparece un mercado que da las condiciones, autorizarlo. Yo creo que es un poco, en alguna medida se sacó el foco que se puso en 2020. En 2020, cuando cambió el gobierno, se vio una oportunidad y se puso el foco en esto. Creo que a medida que pasó el tiempo y los años de este gobierno, han ido apareciendo otras prioridades, ¿ah? Y creo que eso es un poco, se ha dejado de lado. Pero yo creo que si de parte del sector productor, de parte de las empresas, se insiste en esto, yo creo que se va a lograr que las autoridades vuelvan a poner foco en esto y por lo menos den ciertas soluciones transitorias a estos. Ojalá puedan ser definitivas. Otra pregunta yo le planteé a una de las autoridades no hace mucho es la exportación de flores no psicoactivas con fines no medicinales hoy en día te permiten que sea a unos pocos países. En principio era Suiza y Ecuador, después fueron ampliando algunos más. Y yo dije, pero ¿por qué no otros? Y me dijo, bueno, eso es una cuestión de acordar con las autoridades de otros países y cuáles son los permisos que tenemos que tener de ida y vuelta, porque hacer un estupefaciente se requieren permisos de un lado y de otro. Y digo, bueno, pero si nosotros encontramos un país que está en condiciones y nos dijeron, sí, estamos abiertos a analizarlo y aceptarlo. Por supuesto que esto es una tarea que tendrían que hacer las autoridades. Estoy de acuerdo y es un poco lo que planteamos hace un ratito cuando hablábamos de la difusión, de las ventajas del uso de productos medicinales. Pasa exactamente lo mismo. Pero bueno, a falta de eso, como asesor, mi consejo ha sido, bueno, presentémonos, pidamos reunión con las autoridades y pongamos sobre la mesa una opción que la estudien y que la habiliten. Así que en Bien. eso tuve un caso con un cliente en particular que estamos transitando por ese camino. Agustín, tres preguntas y cerramos y pasamos a la instancia un poco más de clínica. Primero, desde tu visión, como digo yo, a ojímetro, ¿te parece que en términos de empleo e ingresos fiscales a Uruguay le movió la aguja? Porque la visión un poco de afuera es, vinieron grandes inversiones, pero de alguna manera hoy el Estado creó órganos como el IRCA que cobran licencias y se mantienen con esos, pero no termina de bootstrapear, como decimos, a nivel de ecosistema. Es como un Walking Dead. Paga las cuentas para regular, pero no termina de explotar. Vos que tenés una visión mucho más amplia, ¿cómo la ves en términos de empleo y de ingresos fiscales?
a nivel de empleo, de acuerdo a los datos de este año cerrados, no tenemos todavía, si no me equivoco, pero datos al año pasado, el sector cannabis, entre todos sus rubros, ¿no? Lo que es el sector más agro y el sector más industrial, empleaba en el país, estaba empleando alrededor de unas 900 personas. La mayoría, un 60% aproximadamente, en el interior del país, de Canelones hacia el norte, por decirlo de alguna forma. Lo que eso puede ser una ventaja en torno a una industria que se descentraliza en el país. Eh, Eso ha ido oscilando porque ha tenido, como hablábamos, vaivenes el sector. Hay empresas que han ido clausurando sus actividades, algunas más grandes, algunas otros productores más chicos. ¿Cuál fue, Y eso, Agustín, el punto más alto a nivel de empleo? Comparado a yo estos creo que en algún 900. momento debe haber superado las mil y pico de personas empleadas en el sector. Pasa que esto incluye eh, en el sector agro, productores y de alguna forma trabajadores rurales que se dedican al cultivo, personal técnico calificado para las plantas de producción, asesores, vendedores, etcétera. Ese creo que ha sido el punto más alto. Y a nivel de recaudación y de fiscal, no tengo los números exactos, pero por un poco de olfato, yo no sé si ha sido lo que se ha esperado, también porque muchas empresas o las más grandes se han instalado en zona franca, que tienen exoneraciones fiscales, entonces ahí la recaudación evidentemente baja. Pero bueno, creo que no ha sido de alguna forma lo esperable. Quizá también esa es una de las razones por las cuales el gobierno sacó este tema de la agenda de prioridad, ¿no? Pero se esperaba en un momento que fuera una industria pujante, con altos niveles de ingresos para el país y altos niveles de recaudación y de generación de, de fuentes de trabajo. También instalación en zonas francas, como ustedes sabrán, implica o exige que cierto porcentaje de las personas empleadas en la zona franca sean uruguayos, por lo tanto también es una ventaja para el empleo Agustín, local. y vos hablas de esta agenda. ¿Podés contarnos un poco cuál es la percepción o cómo visualiza el gobierno la agenda? Porque de alguna manera al emprendedores también le interesa saber esto. Cuando este gobierno asumió en el 2020, el foco fue pleno en esto. Es decir, se midió la posibilidad de los ingresos eran muy altos, era una industria que podía desarrollarse, y se puso el foco. Y en el 2021-2022, entre una cosa y otra, se logró ajustar la regulación, sobre todo de cannabis medicinal, que era la que está dando mayores, mayores inconvenientes o mayores problemas. Y creo que eso abrió una puerta. Después, entiendo que por la agenda propia del gobierno y otros problemas que fueron apareciendo, dejó de tener la prioridad que tenía. De todas formas, creo que nunca le sacó el foco del todo, porque en 2023 se aprobó un nuevo decreto para permitir la producción de fórmulas magistrales en farmacias con cannabis. Es decir, se ha ido trabajando, yo creo que ha sido más lento, pero se ha seguido trabajando. El tema del cannabis, del turismo canábico, es un tema que ha estado sobre la mesa desde el comienzo y en el que entiendo siguen trabajando y buscando los mecanismos para encontrar los apoyos políticos. Agustín, El fiscal que suelen deber más, ¿sí? podés hacer doble clic en lo que son estas fórmulas magistrales, porque de alguna manera es una palabra que se repite y de nuevo, el que está en el ecosistema lo entiende, pero el que quiere invertir se pierde un poco en la oportunidad o por qué ha sido tan relevante esta oportunidad regulatoria. En 30 segundos, si podés. Básicamente es la producción. Las formas magistrales existieron toda la vida, se dejaron de utilizar por un desarrollo de la industria del medicamento en general, pero son fórmulas preparados que se hacen en las farmacias, se hace el químico en las farmacias y las vende al público, muchas veces a pedido expreso del médico, recetado por el médico, qué componentes o qué cantidades de producto de cada sustancia tiene que tener y preparados específicamente para el paciente en particular. Esto es algo que se ha dejado utilizar en la práctica, que uno no lo ve con otros productos, pero que en el caso del cannabis podía ser una oportunidad interesante, sobre todo porque no implicaba
los costos tan altos que puede implicar instalar una planta de producción de medicamentos en Uruguay y facilitar de alguna forma la venta del producido de flores, por ejemplo, o de un extracto a las farmacias. Yo no he visto en la práctica que esto se haya implementado demasiado, pero bueno, la regulación está y la posibilidad está abierta y es algo por lo que han peleado los productores y finalmente por lo menos a nivel de la regulación se ha conseguido. Bien, bueno, Agustín, un poco para pasar a alguna conclusión, yo en lo personal te adelanto que en temas de regulación parecería como que sí, la salud pública se ha protegido con esta regulación en estos 10 años, no ha habido una reducción de la criminalidad y de alguna manera me queda la duda de por qué no se aprovechan más algunas cuestiones como comentabas de las exportaciones, que parecen una novedad y a veces la visión fresca de los emprendedores nos hace notar que uno a veces genera barreras y capas y regulaciones con lógicas que el que viene de afuera dice ¿para qué o por qué o cuándo se empezó a hacer todo esto? Pero bueno, eso es un poco la opinión que trato de trasladar, la conclusión de algunos emprendedores. Voy a la tuya, como para finalizar. ¿Algún mensaje que le dejarías a emprendedores, a actores del sector canábico en el Uruguay, tanto de lo que es hoy la regulación como las oportunidades que se ven en el horizonte? Porque ya se ven nubes, algunos dicen que se viene el tema de los hongos en Canadá y como que el cannabis no quedaría ahí un poco en segundo plano. Entonces, nada, un mensaje de aliento, o por lo menos para los emprendedores. ¿Qué les podés decir a que te están escuchando, tienen una buena idea y están dudando cuál es el siguiente paso? ¿A quién contactar? ¿Qué hacer? ¿Qué leer? Un poco una brújula necesitan. ¿Qué les podés decir a todos ellos? Que, bueno, que se animen y quienes se animen a meterse en este mundo y avanzar, si alguno ya se metió y está un poco estancado, que se animen y que se asesoren de diferentes puntos de vista, porque cuando uno es emprendedor tiene que cubrir varias aristas, ¿no? La regulación del cannabis, como estuvimos hablando en esta hora, es mucha y es compleja. Para poder, creo que los emprendedores tener claro en dónde se van a enfocar. ¿Ah? Eso creo que es algo que también al principio generó ciertas complicaciones, porque los productores se tiraron al agua sin demasiada perspectiva hacia dónde iban a ir y cambiando un poco el foco de su negocio. También capaz por falta, a ver, porque como decía, fuimos todos madurando y aprendiendo en el camino, pero ahora que un poco las reglas están un poco más claras, le recomiendo que se asesoren y que conozcan bien cuáles son las diferentes posibilidades, qué complejidades tienen unas y otras, qué facilidades se plantean, conocer bien los requerimientos de licencias y autorizaciones de forma tal de no encontrarse con una pared que los obstaculice, sino que tengan bien claro y allanado el camino para que todo sea mucho más fácil. A veces conviene empezar de a poco, ¿ah? E ir creciendo a medida que pasa el tiempo, ir dando pasos seguros, pero más lentos, porque también lo que yo he visto en mi experiencia es se dieron pasos a veces grandes sobre terreno poco firme y eso también generó ciertas dificultades. Las autoridades en materia de cannabis, sobre todo las autoridades de IRCA, han sido siempre abiertas a conversar con las empresas. Por supuesto, atadas a su regulación y a lo que pueden hacer, pero han sido siempre abiertas a encontrar soluciones. Así que les recomiendo que se asesoren, que se metan en este mundo, que averigüen, que pregunten. En mi caso estoy a las órdenes para lo que quieran. Bueno, Agustín, muchas gracias. Como siempre es un placer escucharte.